Lenguajes de programación. Hola, mi nombre es Eduardo Velasco y en el video que veremos el día de hoy veremos a grandes rasgos los lenguajes de programación y para qué sirven. Podemos empezar diciendo que todo lo que hacemos en un computador o en un teléfono inteligente tiene algún tipo de código interno diciéndole qué y cómo debe hacer alguna acción o algún comando. ¿Pero alguna vez realmente te has preguntado cómo están escritos estas acciones o estos comandos? Así como hay miles de idiomas en el mundo, también lo son en el mundo digital. Hay toneladas de diferentes lenguajes de programación como son el Java, el JavaScript, el Python, el Ruby, PHP, C++, etcétera, etcétera, etcétera. Un lenguaje de programación está compuesto por términos y comandos específicos que son usados para crear páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier tipo de software. Y estos son los que a su vez hacen funcionar gran parte de la tecnología que usamos en el día de hoy. Es decir, aparte que nos permite comunicarnos con la tecnología, nos permite crearla y hacer que las cosas funcionen. ¿Y qué pasa entonces con los términos HTML y CSS? Básicamente, HTML y CSS no son lenguajes de programación. Estos a la vez son conceptos que nos permiten crear estructuras y la apariencia de lo que hoy son todos los sitios web. HTML es toda la estructura que conocemos como el título, el párrafo, el título de los encabezados, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas estructuras con las que están creadas todos los sitios web. Y CSS es la forma como cambiamos y le damos diseño a todas estas estructuras que ya en un principio nos dio HTML. Básicamente estos son algunos de los lenguajes más populares, pero a la larga hay muchos más y se debe tener en cuenta que cada lenguaje funciona de manera distinta. ¿Por qué de manera distinta? Porque tenemos diferentes sistemas operativos, diferentes formas de escritura y todos a la larga pues tienen diferentes formas de comunicación. Cada lenguaje posee cualidades independientes y cada lenguaje posee programación para propósitos distintos. Por ejemplo, un desarrollador web puede escoger JavaScript como lenguaje primario porque funciona mucho mejor con HTML. Por el contrario, un creador de videojuegos preferirá C++ porque puede procesar gráficos mucho más complejos. La verdad es que sin los lenguajes de programación, muchas de las tecnologías que usamos en el día de hoy serían inútiles, porque no llegaríamos a entendernos con estas máquinas que hablan de lenguajes distintos. Por eso la diferencia de la cantidad de los lenguajes de programación. Entonces, pensemos que un proceso de programación básico puede tener tres fases. Una primera fase, que es la que elabora o escribe el programador, una segunda fase, que es la fase de compilación, y una tercera fase, que es la fase de interpretación o ejecución que entienden las máquinas. Entendiendo esto, podemos clasificar los lenguajes como lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados son estos lenguajes que entienden todo el proceso desde la programación, pasando por la compilación y terminando en la interpretación de la máquina. Son lenguajes que al momento de su ejecución, como se interpreta como un todo o como un conjunto, su velocidad al momento de ejecución es mucho más rápida. Pero entonces devolvámonos un paso y preguntémonos qué entendemos como compilación. Básicamente, el proceso de compilación es el proceso de traducir un primer idioma, que es el que nos entrega el programador, y compilarlo o procesarlo a un código máquina o entendible por una máquina. Entonces, entre los lenguajes compilados más conocidos tenemos el C#, el C++ o C++, y uno que está tomando mucha fuerza y fue uno creado por Google, que es el Go. Tenemos también el caso de Java, pero el caso de Java es totalmente diferente o es un caso interesante porque Java trabaja como un lenguaje compilado hasta un punto, hasta una fase antes de su ejecución y se denomina como un lenguaje intermedio llamado bytecode. Y que después este lenguaje será interpretado o ejecutado por cualquier sistema operativo que hay actualmente. Es decir, antes de decidir en cuál sistema operativo va a ser ejecutado, este se ejecutará como una máquina virtual o una Java Virtual Machine, una JVM.
y de acá sí se ejecutará dependiendo del sistema operativo en el que vayamos a trabajar, sea Windows, sea Android, sea iOS, etcétera, etcétera, etcétera. A esto es lo que podemos llamar un lenguaje compilado. Por otra parte, están los lenguajes interpretados. Estos lenguajes, en vez de guardar toda la información del proceso, va leyendo o interpretando cada línea de código de forma ordenada, lo que va a hacer mucho más lentas las acciones al momento de ejecutar una acción. Una de las ventajas de estos lenguajes es la percepción de los errores, ya que no se debe esperar a que se cargue o se ejecute todo un proceso para conocer dicho error, ya que su lectura línea por línea facilita la inmediatez y saber su localización para las modificaciones o correcciones de dichos errores. Este lenguaje puede interpretar la acción del código fuente, que son las mismas líneas de texto escritas por el programador. Estas se ejecutan en secuencia, pasan a la unidad central de procesamiento o CPU y luego sí se ejecutan. Entre los lenguajes más conocidos tenemos el Python, el Ruby, el PHP, el JavaScript, etc. Estos nos ayudarán a interpretar y a flexibilizar la interpretación de muchos de los lenguajes, dando la posibilidad que el ordenador ejecute las instrucciones sin la necesidad de traducir todo el código, ya que se va a apoyar en la CPU para la interpretación del lenguaje. Conocimos un poco más de todo lo que son los lenguajes de programación. No dudes ir aprendiendo de cada uno de ellos dependiendo realmente cuál va a ser tu profundización al momento de convertirte en un gran programador. Recuerda que tenemos algunos lenguajes como el Swift que ayudarán a programar para dispositivos iOS y todo lo que tiene que ver con el entorno Apple. O Kotlin si por el ejemplo te gusta más el entorno Android. Go si por el contrario te gusta todo lo que es el mundo backend, o puedes trabajar con HTML y CSS si quieres saber de estilos de forma y todo lo referente al frontend. No dudes de investigar el que más te conviene y con el que más te sientas a gusto. Mi nombre es Eduardo Velasco. Hasta acá nuestro video de lenguajes de programación. Hasta la próxima.